Comencemos a platicar sobre la evangelización de la Nueva España. Y primero que nada, la debemos de identificar como un proceso que marcó la transición de la cultura occidental hacia América. Una vez consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, el siguiente paso era la conquista espiritual, que se lograría con ayuda de las tradiciones católicas y su conjunto de pensamientos e ideas. Este proceso de evangelización sirvió para consolidar de manera total la conquista hacia la Nueva España. Es por ello que a la llegada de los españoles a Mesoamérica, el Imperio Español decidió establecer la enseñanza de la religión católica como una de sus principales prioridades. El previo sometimiento de los territorios ocupados por los españoles y la auténtica visión de los primeros misioneros escogidos son algunos de los factores para que este proceso notara resultados de manera rápida. Las conversiones de fe ante un solo Dios, así como la adopción de costumbres religiosas nuevas, les permitió a los nativos abandonar a sus antiguos dioses y concluir con prácticas sangrientas que acostumbraban a hacer. El proceso de evangelización en la Nueva España no fue una tarea fácil, pero el acierto por parte de la corona española en los métodos implementados para atraer a los indios logró en pocos años eliminar la mayor parte de costumbres prehispánicas religiosas. Fue en el año de 1531 cuando aparece uno de los símbolos más representativos de la nación y una de las más importantes imágenes evangelizadoras para la Nueva España, la Virgen de Guadalupe. En los inicios de la Nueva España, los conquistadores quisieron imponer a la Virgen de los Remedios como imagen principal cristiana, pero no tomaron en cuenta que la mayor parte del territorio era indígena, por lo que su objetivo de imponer no funcionó, puesto que la población no pudo sentirse identificada por ella. Ellos necesitaban tener un sentido de identidad con aquello en lo que creerían y serían devotos. Es por eso que la Virgen de los Remedios quedaría olvidada y partidaria de los peninsulares. Para el año de 1572 ya existía un notable avance en la evangelización de la Nueva España. Y es cuando surge la leyenda que el sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego, de 57 años de edad. Pero esperen un momento, ¿quién es Juan Diego? Juan Diego fue un hombre perteneciente a las primeras familias indígenas cristianas en los alrededores de la antigua Tenochtitlan. Su nombre nativo era Cuautlatóhuac, el que habla como águila. Sin embargo, el águila representaba frecuentemente al dios Sol, por lo que se cree que contaba con un segundo significado: el que habla sin doblez, sin mentir, el que habla la verdad como lo hace el dios. Bueno, él fue un elemento clave para que la Virgen de Guadalupe entrara como uno de los símbolos religiosos más fuertes de la Nueva España. Pero sigamos. Entonces, un 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego pasaba por el cerro del Tepeyac, fue cuando se dio la aparición milagrosa de la Virgen de Guadalupe, reflejada como un sol resplandeciente y acompañado del cantar del pájaro mexicano Sinitzcan. Se dice que él fue a saludarla, a lo que ella le manifestó su deseo de la construcción de un templo en ese lugar y que comunicara su petición al obispo Fray Juan de Zumárraga. El obispo no lo tomó en serio y le pidió que volviese otra vez al lugar para asegurarse si sus ojos no lo habían traicionado. La Virgen de Guadalupe le ordenó a Juan Diego que cortara unas rosas que misteriosamente acababan de florecer en lo alto del cerro, como presente al obispo Zumárraga en su ayate. La tradición señala que cuando Juan Diego le obsequió al obispo las hermosas flores durante un helado invierno, la imagen de la Virgen de Guadalupe se apareció milagrosamente impresa en el ayate. Y así es como a través del tiempo y de algunas apariciones de la Virgen de Guadalupe se inició la construcción del primer templo dedicado a la Virgen Morena, entre los años de 1695 a 1709, denominado La Villa, siendo este un gran atractivo, ya que generó un impresionante flujo de visitantes, comerciantes y otros estableciéndose en las inmediaciones. Al principio se pensaba en la construcción de un santuario de mayores dimensiones y de mayor hermosura, que pudiera recibir a las peregrinaciones cada día más numerosas.
La Basílica Antigua, durante 267 años, fue el lugar donde se veneró la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, cabe mencionar que la Capilla del Cerrito es la parroquia donde se recuerda el milagro de las flores frescas y la primera de las apariciones de Santa María de Guadalupe. Se construyó una primera capilla en el Cerro del Tepeyac en 1666 por voluntad de Cristóbal de Aguirre. La Virgen tomó un papel muy importante en la independencia de México, ya que con ella se identificaba gran parte de la población. Miguel Hidalgo se detuvo en una iglesia localizada en Atotonilco a orar por lo que se enfrentarían en la lucha. Sin embargo, antes de partir, el cura tomó la decisión de llevar consigo la imagen de la Virgen de Guadalupe, utilizándola como estandarte para la batalla. La presentó y proclamó la famosa frase de «Viva Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe». Hidalgo utilizó el estandarte de la Virgen porque para la población era más fácil entender una imagen, además de que la mayoría no sabía leer ni escribir, por lo que un estandarte con frases no era muy apropiado. Los criollos buscaron en las entrañas de Guadalupe a su verdadera madre, hecha de tierra americana y teología europea. Este estandarte representaba un pueblo con esperanza, que buscaba crear un cambio. Por eso la Virgen de Guadalupe es considerada la madre de los mexicanos. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue una de las imágenes más importantes para la evangelización. En ella se combinaron elementos indígenas y españoles. ¿A qué se debe la euforia de los mexicanos por esta Virgen? Tal vez sea su color de piel, a sus ojos marrones, a su nombre tan mexicano o a su historia. Lo cierto es que la Virgen de Guadalupe no es la única con este nombre en el mundo. La Virgen de Guadalupe es conocida mundialmente. Se le han construido distintos santuarios en países como España, Polonia, Perú, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Filipinas. Hay altares dedicados a la Virgen e imágenes de ella prácticamente en todas partes, en los mercados, en coches y camiones, en las casas, en los sitios de taxis, oficinas, hasta en la billetera. Ella es la santa patrona de México y acompaña a todos sus hijos en sus labores diarias. El deportista no puede salir a la cancha sin antes pedirle suerte. Las ventas del día se le agradecen a la guadalupana. Desde un retablo, ella cuida de los obreros de la fábrica y es ella quien vela por nuestro sueño. La Virgen de Guadalupe es más que un símbolo religioso, es un emblema nacional. La Virgen es el vínculo de la unión de los componentes del mestizaje. Representa la unión de dos realidades, de lo indiano y lo hispano. Con lo anterior, podemos observar que el sincretismo es generalmente un proceso espontáneo, lento, inconsciente y paulatino, que se da como consecuencia de dos intercambios culturales, la cohabitación o a veces por una intervención oficial, como fue el caso en México. En esta, dos culturas diferentes se encuentran cara a cara. Esto puede provocar un conflicto difícil de resolver. El sincretismo supone aceptar la situación de crisis y afrontarla en dos etapas, la acomodación y la asimilación. No es una simple yuxtaposición de culturas, sino que va mucho más allá. Puttgarth-Lois dice que la religión prehispánica era muy flexible, pues podía aceptar influencias diversas. Por ejemplo, en la cultura náhuatl, cuando una ciudad era derrotada por otra, aceptaba a los dioses de la ciudad victoriosa, porque la derrota demostraba que los dioses de la ciudad victoriosa eran fuertes. Los nuevos dioses no sustituían a sus dioses propios, sino eran añadidos a sus deidades. Por eso para los indígenas fue natural aceptar la religión católica, pero sin abandonar a sus dioses tradicionales. Era normal mezclar influencias religiosas diferentes. Así, la interpretación de Sahagún es correcta. Los indígenas no entendían a Guadalupe en una manera totalmente cristiana, sino como un nuevo elemento que podían incorporar en su religión tradicional. Guadalupe era una madre importante como Tonantzin, y la iglesia de Guadalupe estaba en el mismo lugar que el templo de Tonantzin. Por eso entendían a Guadalupe como una nueva Tonantzin, pero Guadalupe no era el retorno de Tonantzin,
como dice Nebel. Desde el principio del proceso de conversión católica, los indígenas no consideraban a sus dioses como perdidos, porque para ellos aceptar el catolicismo no exigió abandonar su religión tradicional. Por eso, la aparición de Guadalupe no era el retorno de Tonantzin, sino una manifestación de la mezcla continua de religiones indígena y católica. Todavía hoy se puede ver esta mezcla en el catolicismo de México. Aunque se llama catolicismo, esta religión es muy diferente al catolicismo de otros países del mundo, como lo vimos. Por ejemplo, los santos son mucho más importantes en el catolicismo mexicano que en otros lugares. Es probable que esto se deba a la influencia de la religión indígena. La mezcla de religiones es particularmente evidente en la celebración de Día de Muertos. Aunque es una fiesta católica, es al mismo tiempo llena de influencias religiosas indígenas. Se pone un altar en este día con alimentos y bebidas porque los muertos necesitan esas cosas así como la gente viva. También, en algunos lugares, la gente limpia los huesos de sus parientes muertos el día de los muertos. El concepto que se necesita cuidar de los muertos así como la gente viva es algo maya. No existe en la doctrina del catolicismo ortodoxo. La Virgen de Guadalupe se ha hecho un símbolo de la conquista espiritual porque representa esta mezcla de religiones. Era un ejemplo temprano de una comprensión nueva, la comprensión mexicana de la religión católica. Debemos entender que las cosas no están estáticas y por lo tanto no se quedan aquí. Siguen moviéndose, evolucionando y cambiando. No fue una mezcla de lo español con lo indígena durante la colonia únicamente. Hoy seguimos viendo el psiquiatrismo en distintos niveles y formas a diario, con celebraciones como la de Día de los Muertos,